cómo ser feliz, cómo encontrar el sentido a la vida. Tal vez los que estamos aquí presentes, tal cual nos la hayamos formulado, tal vez no, pero está claro que en nuestra manera de vivir subyacen, están latentes estas cuestiones. ¿Cómo ser felices? ¿Cómo al levantarnos por la mañana, pues asumimos el día? Y cómo al terminar la jornada, cómo nos vamos a descansar. Creo que las lecturas de hoy nos van a dar una pista. En la primera lectura del Deuteronomio, por tanto, del Antiguo Testamento, Moisés, de parte de Dios, dice al pueblo de Israel. Bueno, pues también se nos dice a nosotros lo siguiente: escucha los mandatos que Dios te enseña, para que cumpliéndolos vivas. Vivir, ya entendemos qué quiere decir: sé feliz, existas, encuentras el sentido a la vida, vivir en mayúscula. Así, primer mensaje claro que nos viene del Antiguo Testamento. Por tanto, no hay que menospreciar el Antiguo Testamento. No se puede entender el Nuevo Testamento si no se entiende el primero. Vamos a la segunda lectura, que es de la carta de San Jaime, Jaime el Menor, pariente de Jesús, que también fue muerto, ¿verdad? Asesinado, martirizado. Bueno, pues él nos dice lo siguiente: acoged, se dirige a su comunidad cristiana, por tanto también a nosotros, acoged con docilidad esa palabra que ha sido plantada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Acoger la palabra de Dios que ha estado plantada en nosotros. Cuando venimos los domingos, son 3 semillas de palabra de Dios que se planta en nosotros. Otra cosa es si encontrará en nosotros tierra buena o no. Si después la regamos, esa tierra que es nuestra vida, si la llevamos para que tenga luz, a eso depende. O resulta que esa simiente cae en tierra estéril o entre piedras, porque los internet, las redes sociales, las preocupaciones ahogan. Pero puede pasar que esa palabra de Dios no sea acogida y entonces esa palabra de Dios pues no dé fruto. Podemos tomar un camino equivocado, que es no escuchar esa palabra de Dios, escuchar otras palabras que nos vienen del mundo, criterios del mundo, constantemente, sin que nos demos cuenta. Las palabras del mundo nos dicen: tanto tienes, tanto vales, hay que trabajar mucho, hay que tener mucho dinero, hay que tener. Eso es lo que constantemente la palabra del mundo va resonando. Y una de las cosas nos lo dice el Evangelio, que dice lo siguiente: dejad a un lado el mandamiento, les dice a los fariseos, Jesús, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres, a otros criterios, frente al camino de la vida, que es acoger, escuchar, acoger y practicar la palabra de Dios. Ese es el camino que nos va a dar sentido a la vida, nos va a dar la felicidad, que no quiere decir que las cosas nos vayan a venir bien, que no vayamos a tener dificultades, no, sino que nos va a dar la fuerza para cuando vengan esas dificultades no nos hundan. Cuando
se elige escuchar otras cosas, otras palabras del mundo, pues pasa lo que muchas veces estamos viendo constantemente y hasta en las propias familias. Pues los enfrentamientos, la polarización, que quiere decir que uno se pone de un lado un polo y el otro del otro lado opuesto, y entonces cada uno se polariza más, radicaliza más sus postulados, sus opiniones, y muchas veces con agresividad, ¿verdad? Y si hace falta mintiendo, pues mintiendo. ¿Cómo ser feliz? Era la pregunta. ¿Cómo encontrar sentido a la vida? ¿Cómo levantarnos por la mañana con sentido, acometer el día y terminar la noche? Bueno, pues leer, sí, pues cada día tener un momento para leer un fragmento de la palabra de Dios, tener el tiempo para acogerla, para meditarla, ver cómo se puede aplicar a mi vida y después llevarla a la práctica, en el trabajo, en la actividad, en la familia, en nuestras relaciones, allí donde cada uno estamos. Pues pidámosle al Señor que seamos esa tierra bien preparada en la cual el Señor pueda venir y sembrar, plantar su palabra.